les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast El Cuento de Roma. Episodio 63. A donde fueres, haz lo que vieres. Después de la lucha, el joven Publio Lucio, el mayor de todos los nietos de Publio Emilio Eugenio, volvió a casa tarde. Los huesos le dolían como si él hubiese estado en la lucha, y Publio abrió el portón con cuidado, tratando de no despertar a su padre. Pasó por el patio central de la casa y se fue derechito a la habitación de su abuelo. Abuelo Publio estaba recostado en la cama, pero despierto. Su silla de ruedas estaba al lado de la cama y una pequeña lámpara de aceite iluminaba la habitación. «¡Abuelo!», exclamó el joven. El viejo sonreía y le señaló al joven de no hacer ruido con un dedo cruzando los labios. «No despiertes a tu padre». Publio Lucio sonrió también. Entre abuelo y nieto eran como cómplices en las desventuras del joven, y como patriarca de la familia, el viejo muchas veces apoyaba y defendía las travesuras de su nieto. «¿Cómo te fue con los juegos?», preguntó el viejo. «Bien», respondió el joven en voz baja. «Un espectáculo, tal como lo dijo abuelo. Por Júpiter, el mamertino le ganó al Sabino, le rompió huesos como si fueran ramas secas». Y mientras el nieto le contaba los eventos del día a su abuelo, que ya no podía caminar, el padre del joven apareció por el marco de la puerta. «¿Otra vez tarde? ¿Y otra vez despertando a tu abuelo?». El joven, que estaba sentado en la cama al lado del viejo, se dio vuelta en un susto. Estaba a punto de pararse de un salto, pero el viejo lo agarró de una muñeca. «¡Publio!», gritó el viejo. «Tu hijo no me despertó. Estábamos hablando de la final». «Pero, padre, esto no es excusa de volver a casa a esta hora», respondió Publio, el padre, indicando la lámpara de aceite. El padre estaba furioso. Cada vez que el viejo lo defendía, frente al nieto mismo, el padre perdía autoridad sobre su propio hijo. Pero la verdad era que los romanos vivían en una sociedad patriarcal, y mientras el viejo estuviese vivo, las leyes las dictaba él y no el padre. «Ah, por Mercurio, tranquilízate, hijo», dijo el viejo, tratando de calmar la situación. «Mañana es la final, y si hubiese podido, yo también hubiese ido a ver esa pelea». Publio, el padre, suspiró, resignado. Y dentro suyo, Publio, el nieto, también suspiró con alivio. Su padre no le podía hacer nada mientras abuelo estuviese aquí. Y además, eran los Juegos Capitolinos. Publio, abuelo, padre e hijo mandaron a un esclavo a traer más vino. Mañana era la final del Pancracio y la producción de 13.000 escudos no se iban a retrasar por un día o dos. Luego también mandaron buscar a 3 esclavas, traer uvas, jamón y a tocar el arpa, mientras los 3 debatían quién iba a ganar mañana. En realidad todo el mundo en Roma se volvía un poco loco durante los Juegos Capitolinos. Y este año era un tanto especial porque una camada de atletas nuevos en las varias disciplinas de los Juegos prometían espectáculos, drama, tensión y la venta de mucho vino por toda Roma. Así que de los Juegos Capitolinos vamos a hablar un poco más en unos minutos. Ahora a nuestro tema principal de hoy. Estamos en el año 273 a.C. Los cónsules electos de este año son 2 Cayos, de 2 familias opuestas: Cayo Fabio Dorsón Lucino y Cayo Claudio Canina. Mientras uno de los Cayos era de los Fabios, el otro era de los Claudios. Así es, con solo escuchar los nombres ya pueden saber a qué familia pertenecían y por ende a qué tribus representaban. Y a medida que el tiempo avance vamos a hablar más de esto porque esta parte de la política de Roma nos da un entendimiento mucho mejor en un tiempo cuando todo el mundo piensa «¡Wow! ¡Qué lío! Cónsules cambiaban cada año. ¿Cómo uno puede aprenderse la historia de la República Romana?». Pero van a ver que si lo miran desde este punto de vista de las tribus romanas, todo se hace más fácil. Y además, la historia de Roma se convierte en un verdadero cuento de Roma. Más interesante, más lógico, más cuento. Bueno, durante nuestro episodio pasado vimos la primera parte del resto de la vida de Pirro de Epiro. Hoy veremos el resto.
Luego veremos el tema de los juegos capitolinos con más detalle y después de eso vamos a hablar de los eventos del año 273 a.C., que en realidad no fueron pocos a pesar de que no hubo guerras declaradas. Esos eventos los dividí en 3 partes, a saber: 1. La visita de otra embajada de Egipto. Y por supuesto el año próximo tendremos la visita recíproca de Roma a Alejandría, tal como sucedió antes. 2. La muerte del viejo Apio Claudio el Ciego. Esto simplemente lo nombro aquí, no vamos a desarrollar ese tema en este episodio. Y 3. Pirro de Epiro llama a su hijo, al cual había dejado en Tarento con una pequeña guarnición militar, a que vuelva a Grecia y a que le ayude en sus campañas militares. Obviamente eso nos va a llevar a la próxima muerte de Pirro. Bueno, ahora vayamos rápidamente a nuestro segmento de la palabra en latín para esta semana. La semana pasada tuvimos la palabrita faex, y me acuerdo que les dije que Cicerón utilizó esa palabra en una de sus tantas frases famosas, faex populi. Entonces, populi sabemos ya que significa pueblo, en el sentido de las masas del pueblo. Faex, por su lado, significa basura, excremento o heces. Así es, no es una palabrita muy bonita, pero al parecer a Cicerón le gustó hacer uso de la frase. Aquí podríamos agregar que tal como la frase vox populi significa la voz del pueblo, bueno, faex populi significa las heces de la sociedad. En otras palabras, las capas más bajas, más criminales o más empujadas a un lado de una sociedad. Y por supuesto, aquí no voy a entrar a hablar de política o por qué algunas capas de la sociedad son consideradas malas, hediondas o comparadas a heces. Aquí simplemente hablo de una palabra en latín y generalmente trato de encontrar un uso práctico de esa palabra que esa palabra haya tenido en el pasado de Roma. Y claro, trato de mantenerlo lo más ameno posible. Listo, y a otra cosa. Ahora vayamos a la palabra de la semana para esta semana. Esta semana, la palabra de la semana en latín es macte. Así es, otra vez una sola palabra de solo 5 letras. Macte. Las deletreo. M-A-C-T-E. Y esta palabra es un adjetivo en su forma de plural. En su forma de singular, macte se dice mactus. M-A-C-T-U-S. Pero la forma en singular fue muy raramente usada en Roma antigua y al mismo tiempo la forma de plural, macte, se convirtió en una exclamación de un uso tan frecuente que en latín esa palabra llegó a ser considerada como una interjección más que un adjetivo. Gente lo decía al final de un discurso escuchado. Gente lo decía antes de mandar a alguien al frente de batalla. Gente aplaudía mientras gritos de macte llenaban salas y anfiteatros abiertos. Nuestra tarea esta semana es averiguar qué es lo que macte significaba realmente. Entonces, macte para todo el mundo para el episodio que viene. Y como siempre, en esta parte del segmento les quiero invitar a ver el sitio web de este podcast que se encuentra en www.elcuentoderoma.com y también en www.patreon.com/elcuentoderoma. Y hoy también quiero darle las gracias al profesor Michael Scott de la Universidad de Warwick en el Reino Unido por haber sido tan amable conmigo y con mi familia. Michael Scott es un autor, historiador y la voz y la cara de varios documentales de la BBC, entre ellos la famosa Roma Invisible, un documental que trata de los túneles, las catacumbas y los desagües de Roma antigua. Quiso la casualidad que nos enteramos que él andaba aquí en Pekín como parte de otro proyecto y de inmediato lo invitamos a lo que sea, un café, una cerveza, lo que sea. Y aceptó. Tomamos un café, nos sacamos fotos y bueno, van a ver esas fotos en mi Twitter y en nuestro sitio. Así que súper contentos por ese lado y reitero, gracias Michael Scott. Thank you Michael Scott. Welcome back to Beijing anytime. We loved your company and we are looking forward to your next documentary. Bueno, ahora sí podemos volver a nuestro programa. Y tal como ya casi me estoy cansando de decir, el mundo antiguo comenzó a mirar a Roma con un tipo de respeto nuevo. Después de la derrota de Pirro, Egipto volvió a hacer algo que a ellos les encantaba hacer, ir de visitas. Así es,
El segundo faraón de la dinastía de los Ptolomeos de Egipto, Ptolomeo II, también conocido como Ptolomeo Filadelfo, envió una embajada a Roma para felicitarle a los romanos por la contundente victoria sobre las tropas de Pirro de Epiro. Y créame, esto no era solamente por tener ganas de ir de visitas. Aquí hubo 3 razones bien arraigadas, bien discretas y bien solidificadas de por qué entre Egipto y Roma había una relación muy especial. Veamos rápidamente esas 3 razones. 1. Egipto estaba muy en contra de ciertas facciones políticas en Grecia, y la vuelta de Pirro a Grecia, especialmente después de una derrota en Italia, era como música para los oídos de Egipto. Aquí tenemos que recordar que Ptolomeo II fue hijo de los 4 diádocos, es decir, los herederos del imperio de Alejandro Magno. Esos herederos, dicho sea de paso, eran conocidos como los epígonos. Entonces, estos epígonos eran hijos o descendientes directos de aquellos diádocos, y los otros 2 epígonos más importantes eran Antíoco I Sóter, hijo de Seleuco I Nicátor, fundador de la dinastía Seleucida, y Antígono II Gónatas de Macedonia. Ambos, por la naturaleza misma de la guerra de los diádocos, eran enemigos de nuestro Ptolomeo II Filadelfo. Bueno, de eso vamos a hablar más durante nuestro próximo episodio de El Estado de la Unión del año 268 a.C., que es episodio 65. Pero de Antígono II hablaremos más en unos minutos. 2. Egipto también tenía intereses en favor de Roma y en contra de Cartago, con quien mantenían una frontera casi en común. En realidad, si no hubiese existido la parte de la antigua Cirenaica, Cartago y Egipto hubiesen tenido una frontera en común. Y 3. Ptolomeo II era un amante de las ciencias y de tecnología. Al contrario a su padre, este faraón no se destacaba en hazañas militares, sino en diplomacia y el avance de la sociedad por medio de las ciencias. Y el único protagonista en toda la cuenca del Mediterráneo que también demostraba talento en ingeniería y ciencias, y no en fuerza bruta o, sobre todo, filosofía, era Roma. Así que simplemente se trata de una afinidad entre Ptolomeo y el Senado de Roma. Bueno, cuando la delegación de Alejandría llegó a Roma, el viejo Publio invitó a la delegación a visitarlo. 12 años habían pasado desde su regreso de Alejandría, allá cuando la torre estaba a punto de inaugurarse. Y si bien el viejo ahora no podía caminar, 2 de los miembros de esa delegación egipcia se acordaban de él. Buenos amigos de Publio, ellos le trajeron muchos obsequios, un pergamino con un saludo personal del faraón mismo y una sorpresa más. Un muchacho de 11 años de edad acompañó a la embajada y fue presentado a Publio como un aprendiz para que se quede en Roma a aprender la profesión de hacer escudos y cinturones de catapultas. Su nombre, Alejandro. En secreto, sin embargo, Alejandro fue presentado a Publio como su hijo, nacido después de la visita de Publio a la perla de Egipto. Y ese hijo suyo traía consigo una bolsa y una pequeña piedra blanca y pulida. Esa piedra era parte de una de las inscripciones al pie de la torre de Alejandría. La otra mitad de la piedra misma, según el joven Alejandro, aún estaba insertada en los cimientos de la torre misma. Ambas mitades, si fuesen unidas, venían con el nombre de Publio, escrito en latín, el nombre de una muchacha egipcia, escrito en griego antiguo, y una fecha grabada en la piedra según el calendario egipcio. La fecha coincidía con la noche que Publio partió de Alejandría para volver a Roma, y la razón era la muerte de sus hermanos Espurio Bruto y Lucio el Menor en aquella batalla de Arretium. Eso lo vimos en nuestro episodio 57, el desastre de Arretium. Y para explicar un poco el tema de las piedras escondidas en todas las partes de la Torre de Alejandría, eso era algo que realmente sucedía y me acuerdo que le había prometido hablar de eso en más detalles en alguna oportunidad. Arquitectos, supervisores y hasta obreros que tomaron parte en la construcción de esa torre muchas veces iban de noche y escondían sus nombres grabados en piedras entre las paredes o cimientos de la torre.
También lo hacían con ladrillos, ya que ladrillos no podían ser destruidos por fuego. Al contrario, ladrillos solo se volvían más duros después de un incendio. Bueno, esa práctica, una vez que fue descubierta por el gobierno, fue prohibida, pero gente lo seguía haciendo. Obreros lo hacían por satisfacción personal, enamorados lo hacían por desventura, y por supuesto funcionarios de Estado lo hacían para controlar a quién pertenecían qué materias primas. Ahora veamos nuestro tema siguiente, los Juegos Capitolinos. Y aquí quisiera primero hacer una lista de las dos concepciones erróneas de estos juegos, es decir, cosas que generalmente nos imaginamos cuando aparece el tema de los Juegos Capitolinos. Como primero, esos juegos no eran festejados cada 4 años como los Juegos Olímpicos en Grecia. En realidad, eran celebrados todos los años en Roma, pero a veces eran cancelados en años de guerra o de pestes. Y como segundo, esos juegos empezaron a caer en desuso después de las guerras púnicas, a medida que el Festival de Saturnalia comenzaba a convertirse en el festival más importante del año. Sí, el emperador Domiciano trató de revivir los Juegos Capitolinos por un tiempo y les dio una apariencia mucho más cercana a los Juegos griegos, pero en nuestro año, el 273 a.C., eso no era así. Aquí no había hoja de palma, cintas de lana alrededor de la cabeza o coronas de laureles. Nada de eso. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los juegos en sí. En un comienzo, los juegos mismos comenzaban con una subasta de esclavos de origen etrusco. Es más, según Plutarco, los romanos utilizaban a un anciano que llevaba una bula, un amuleto de oro, alrededor del cuello, de la misma forma que lo utilizaban los niños para preservarlos de un mal de ojo y las niñas hasta que se casaban. Obviamente la gente se mataba de risa y de burla de ese pobre anciano. Después de la subasta venían los deportes. Las disciplinas populares eran carreras, luchas y destreza física. Dentro de las carreras, la más importante de ellas eran las carreras de carros tirados por 4 caballos. Dentro de las luchas tenemos la lucha libre, la lucha de estilo pugilato, donde solo golpes de puños eran permitidos, y por último, la más famosa de las luchas. Estoy hablando del pancracio. En el pancracio no existían zonas o áreas del cuerpo humano donde uno no podía golpear al adversario y, sin ninguna duda, la gran mayoría de lesiones y muertes ocurrían en este evento. La única regla del pancracio era que no se podía meter dedos en los ojos del oponente, todo lo demás estaba permitido. Quebrar costillas, narices o dedos, sofocar o estrangular, torcer o moler brazos o piernas, hundir o pisar el cráneo y hasta completamente extraer las mandíbulas o partes privadas del otro, todo estaba dentro de la ley. Y dentro de los juegos que pueden clasificarse como muestras de destreza física, existían 2 juegos de importancia: arrojar la jabalina y la carrera de 1 milla. Por el otro lado, salto en longitud, lanzamiento de discos y combinaciones de diferentes deportes como el pentatlón no existían en los Juegos Capitolinos. Y por último, tenemos otro tipo de lucha que era un precursor directo de los juegos de gladiadores y que precisamente se llamaban los Ludi Romani o Juegos Romanos. Estos juegos pronto se separarán de los Juegos Capitolinos para formar parte de lo que hoy conocemos como una de las características más conocidas de la cultura de Roma antigua. En cuanto a cuándo estos juegos tomaban lugar, historiadores coinciden que estos juegos eran celebrados en otoño y que comenzaban el día 15 de octubre y que duraban 16 días y que no obligaban a pueblos a tomar una tregua para poder participar en los mismos. Ahora, ¿quiénes podían participar en los juegos? En un comienzo, estos juegos eran para los romanos solamente, pero a medida que Roma se extendía por Italia, más y más pueblos se veían interesados en la participación en esos juegos, y a medida que esos pueblos fueron asimilados en nuestras ya conocidas tribus romanas, más y más pueblos llegaron a participar. Así es, todos podían participar siempre y cuando fuesen libres de deudas y libres como hombres. Y en cuanto a dónde esos juegos tomaban parte, sabemos que los atletas de afuera de Roma vivían en residencias temporarias afuera del Pomerio de Roma.
La respuesta más lógica es que los juegos se llevaban a cabo en 3 partes diferentes: las carreras en el Circo Máximo, las luchas en el campo de Marte y las ceremonias al comienzo y al final de los juegos, por las calles de Roma. Y en cuanto a si mujeres podían ver esos juegos, la respuesta es un bien fuerte sí. Así es, al contrario de los antiguos Juegos Olímpicos en Grecia, mujeres en Roma disfrutaban de mucho más libertad en sus vidas sociales. Sabemos que alrededor del tiempo de la República Tardía, estamos llegando ahí, mujeres y hombres podían utilizar los baños públicos sin ser separados o puestos en facilidades separadas. Mujeres sí tenían una especie de ala al lado del edificio principal, donde se podían bañar en privado si querían, pero no eran obligadas a bañarse ahí y no sufrían del mismo desprecio social como en otras culturas si se bañaban junto con los hombres. Los baños, como bien sabemos, eran parte de un aspecto social en Roma, más que parte de un aspecto de salud e higiene. También sabemos que más tarde el emperador Adriano trató de hacer que mujeres fuesen obligadas a tomar sus baños separadas de los hombres, pero que esa orden fue en gran parte ignorada por el pueblo de Roma. En realidad, los baños romanos, tan característicos de la cultura de Roma, nacen justamente alrededor de nuestros tiempos, cuando instalaciones de estos baños aparecen en el campo de Marte precisamente por los Juegos Capitolinos. Finalmente, también sabemos que sexo casual no era algo inaudito en baños públicos en Roma y que no era necesario que la mujer en cuestión fuese una prostituta o una mujer de clase baja. Así que sí, las mujeres de Roma sí podían atender los Juegos Capitolinos. Veamos ahora la última parte de este episodio, la vida de Pirro después de Italia. Ya sabemos que fue a atacar a Antígono II Gónatas y que recuperó el trono de Macedonia y parte de Tesalia. También sabemos que le ordenó a su hijo salir de Tarento, cruzar el Adriático y volver a Grecia con sus tropas. Eso, por supuesto, dejaba a Tarento totalmente a la merced de los romanos. Veamos ahora en más detalle qué sucedió en la batalla de Argos, donde Pirro encontró su muerte. Cuando Pirro llegó a la vecindad de Argos, se encontró con que Antígono ya había acampado en una de las colinas junto a la ciudad. Envió un heraldo al campo de Antígono, desafiándole a una batalla campal en la llanura. Antígono muy fríamente respondió que el tiempo era un arma que él empleaba del mismo modo que empleaba su espada. Ambos, Pirro y Antígono, se alejaron de las murallas de Argos y al anochecer Aristeas, uno de los nobles de la ciudad de Argos y partidario de Pirro, permitió la entrada secreta de Pirro a la ciudad. Pirro se acercó con un grupo de soldados mientras que dejó a su hijo Heleno, con el grueso de su ejército, afuera de la ciudad y con órdenes de esperar la señal para entrar y para atacar. Los soldados de Pirro recibieron la orden de guardar silencio y no hacer ruido. Se apostaron en la plaza del mercado sin alarmar o despertar a los habitantes. Pirro también llevó algunos de sus elefantes con él. Sin embargo, cuando se acercaron a la puerta, Pirro se dio cuenta que no podían entrar sin tener que retirar primero las torres que los elefantes llevaban encima del lomo. Así que los soldados se pusieron a quitar esas torres. Después de eso, los elefantes entraron a la ciudad y las torres fueron puestas sobre los lomos de los elefantes otra vez. Durante esta operación hicieron tanto ruido que en las casas alrededor del mercado la gente se despertó. Y en un periodo muy corto el barrio entero se enteró del ataque. Los habitantes de Argo enviaron inmediatamente un mensaje a Antígono para que fuese a ayudarles. Antígono se puso en movimiento y avanzó hacia Pirro junto a su hijo Alciones. Y mientras tanto, y para colmo de males, el ejército espartano lo venía siguiendo a Pirro todo ese día. Y los espartanos vieron a Pirro entrar a la ciudad. En menos de lo que canta un gallo, los espartanos comenzaron a despertar las demás partes de la ciudad, creando un pandemonio. Con toda la conmoción, los soldados de Pirro ya no podían distinguir amigos de enemigos. No podían ni ver ni oír a sus comandantes o actuar con concierto y orden, produciéndose una confusión general. Para cuando el amanecer llegó, Pirro vio que todas las plazas fuertes y las puertas de la ciudad se hallaban bajo el control del enemigo. La única salida que tenía
era retirada. Envió órdenes a su hijo Heleno para que rompiera parte de las murallas para poder huir. Pero, a consecuencia de un error en la entrega del mensaje, Heleno intentó penetrar a la ciudad por el mismo portón que Pirro se estaba tratando de retirar. Las dos mareas se encontraron de frente y para aumentar la confusión, uno de los elefantes cayó al piso en la puerta misma. Sin poder levantarse y lanzando terribles aullidos, un segundo elefante se volvió loco e imposible de manejar. Pirro se hallaba en su propia retaguardia intentando mantener al enemigo a raya. Pero, mientras Pirro combatía, fue ligeramente herido en el pecho por una jabalina y al girar para ver quién lo había atacado, la madre de ese soldado lo vio desde la terraza de una casa. Esa viejita, viendo a su hijo en peligro, arrojó una teja desde esa casa. Como por obra de una maldición, esa teja le dio en la cabeza a Pirro y lo hizo perder su equilibrio. Pirro cayó de su caballo aturdido. Ni 10 segundos más tarde fue reconocido por uno de los soldados de Antígono llamado Zópiro. Zópiro con Z. Este Zópiro lo mató en el acto con un solo golpe de su espada. Pirro decapitado. Su cabeza fue enviada a Alciones. Las tropas de Pirro se rindieron de inmediato. Alciones llevó la cabeza de Pirro como un sangriento trofeo por toda la ciudad. Luego llevó la cabeza a su padre Antígono. Antígono, disgustado, ordenó que fuesen a encontrar su cuerpo y que enterraran el cuerpo y la cabeza juntos en una muestra final de respeto. Era el año 272 a.C. y Pirro dejó este mundo en la ciudad de Argos del mismo modo como había vivido su vida entera, sosteniendo una espada. El protector de Tarento ya no existía y en nuestro episodio próximo veremos qué sucedió cuando las noticias de Argos llegaron a Tarento. Bueno, ya está. Roma está a un paso más cerca de tener toda Italia. Y los pueblos de Italia comenzaban a hacer las cosas del modo como los romanos lo hacían. Y de ahí nuestro título para este episodio. Como una última nota de al lado, les quiero comentar que este episodio 63, es uno de los únicos 3 episodios del podcast entero que lleva como título una frase famosa romana. Explico. Si ustedes, mis queridos oyentes, van a fijarse en el internet a buscar frases famosas de la ciudad de Roma o de Roma antigua, bueno, encontrarán muchas frases. Pero si me pongo a ver cuáles de todas esas frases son de calibre, digamos, monumental, yo al final elegí 3. Y las voy a leer en inglés y en castellano muy brevemente. 1. When in Rome, do as the Romans do. A donde fueres, haz lo que vieres. 2. All roads lead to Rome. Todos los caminos llevan a Roma. Y 3. Rome wasn't built in one day. Roma no fue creada o construida en un día. Todas esas frases tienen un significado mucho más allá de lo que sus meras palabras indican, y las 3 frases son universales hoy en día. Así es, hasta aquí en China. Y lo que quiero decirles es que hoy hemos tenido uno de esos 3 episodios. A donde fueres, haz lo que vieres. La frase todos los caminos llevan a Roma será el título de nuestro futuro episodio 194 que nos encontrará cuando el emperador Augusto instalará la piedra central de todas las vías romanas en el año 20 a.C., la tal llamada Milla Dorada. Y la frase Roma no fue creada en un día será el título de nuestro futuro episodio 332 cuando lleguemos a los 2 últimos años del reinado del emperador Marco Aurelio, cuando muchos ya veían que su hijo Cómodo podría verdaderamente heredar el imperio romano. En mi opinión, ese año fue cuando Roma dejó de ser construida y comenzó a ser destruida muy lentamente. Bueno, con esto los dejo hasta nuestro episodio que viene, donde veremos cómo Tarento, Cartago y sobre todo los mamertinos reaccionan al recibir noticias de la muerte de Pirro. Y es por esto que nuestro próximo episodio se llamará episodio 64, Los Mamertinos. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.